Bien, ahora sí vamos a iniciar con la explicación de la guía número 1 de matemáticas de grado séptimo, cuya temática son los polinomios aritméticos. Recordarles que la videollamada está siendo grabada a partir de este momento. Tatiana me preguntaba que si se debía copiar la teoría de la guía. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que acá están las instrucciones y en las instrucciones lo primero que nos dice es que debemos leer detenidamente la guía y después de leer detenidamente la guía, realizar el taller propuesto, escribiendo cada enunciado, se refiere a cada punto del taller, ¿sí? Entonces, creo que ahí ya quedó resuelta la duda, ¿cierto, Tatiana? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, señor, ¿Toca hacer el paso a paso de las operaciones? claro que sí, toca hacer el paso a paso de las operaciones. Si no se hace el paso a paso de las operaciones, es como yo asumo que usted lo hizo con la calculadora y pues me toca colocarle la nota a la calculadora y a usted colocarle 1. ¿Listo? Entonces, el trabajo debe tener todas las operaciones, ¿sí? Si no tiene las operaciones es como si no lo hubiesen realizado, hay que hacerlo paso a paso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya el año pasado habíamos visto que los polinomios aritméticos, solo que allí, cuando vimos esa temática, nosotros no habíamos hablado de los números enteros. Acuérdense que los números enteros, ¿qué es la gran diferencia que aparece? Que aparecen los signos, entonces aparecen números positivos, que son los que siempre hemos usado, pero aparte de ellos aparecen unos números que son negativos. Entonces, por eso hay que tener pues un poco más de cuidado con estos polinomios aritméticos, pero siguen básicamente las mismas reglas que habíamos aprendido el año anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que seguir y qué hay que ser muy juiciosos? Lo primero es que debemos recordar muy bien cómo se hacen las operaciones con números enteros, ¿sí? Es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división y pues también la potenciación y la radicación. Entonces, pilas que es muy importante que ustedes recuerden que es diferente, ¿sí? La forma en la cual nosotros analizamos los signos cuando hay sumas y restas a cuando hay multiplicaciones y divisiones. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo voy a colocar acá dos números que son enteros. Entonces vamos a repasar porque yo sé que a ustedes se les olvida con facilidad. Entonces tenemos por acá este número, menos 2 más 10, ¿sí? Entonces, mire que esos dos números tienen dos signos, ¿sí? Menos 2 más 10. Ahí no hay ninguna multiplicación, ni división, ¿cierto? Ni una raíz, ni hay una potencia, ni hay un logaritmo. Acá simplemente lo que hay es una resta de dos números enteros. ¿Por qué una resta? Porque resulta que los dos números tienen signos diferentes. Como tienen signos diferentes, entonces lo que se hace es que se restan esos dos números. Entonces 10 menos 2 es 8. ¿Y qué signo queda? Queda el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿10 o 2? Es decir, el número mayor es 10. Por eso queda con signo más. Ahora, ¿qué sucede si tengo lo siguiente? Tengo, por ejemplo, menos 15 más 6. Entonces, vuelve y juega. Resulta que tenemos dos números con signos diferentes, como son dos números con signos diferentes, y ahí no hay ni multiplicación ni división, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos los dos números. 15, a 15 le quito 6, me da 9, ¿sí? Pero ese 9 tiene que tener el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? Este 15, ¿cierto? 15 es mayor que el 6. Entonces queda con signo menos. Ahora, pero puede suceder este caso, que me den estos dos números, menos 2, menos 10. Mire que tenemos también dos números, pero esos dos números tienen el mismo signo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. Sumarlos.
¿sí? Muy bien allá por los que me respondieron. Sumamos los dos números, 10 más 2, 12. Y entonces, como los dos números tenían signo menos, el resultado también es con signo menos, ¿sí? Ahora, también nos puede suceder el siguiente caso, que por ejemplo tengamos 2 más 10, ¿sí? Los dos números tienen el mismo signo porque los dos números son positivos. Y 2 más 10 es igual a 12 positivo porque los dos números tenían signo positivo. Ahora, eso en cuanto a la suma y a la resta, que se puede mirar, digamos, de una sola manera, ¿sí? Si los signos son iguales, se suma, mire, si los signos son iguales, se suma, que es lo que hicimos acá abajo. Si los signos son diferentes, se resta y queda el signo del número mayor en el resultado. Ahora, ¿qué sucede con la multiplicación y con la división? Allí es un poco diferente. ¿Qué sucede? Si los dos números tienen signo diferente, automáticamente el resultado va a ser negativo. Si Negativo. si los dos números tienen signos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El resultado va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá esta multiplicación, menos 2, miren que es diferente. Si yo tengo acá menos 2, voy a quitarle este paréntesis que no es necesario. Menos 2 por 10, ¿sí? Entonces, mire que el resultado va a ser negativo porque los dos números que se están multiplicando, el 10 es positivo y el 2 es negativo. Entonces, el resultado automáticamente va a ser negativo. Y 2 por 10, 20, ¿sí? A diferencia que mire que acá cuando yo estaba empleando los dos números, pero mire que acá los dos números que no se estaban multiplicando, ni se estaban dividiendo. Entonces, lo que se estaban haciendo era restándose entre sí. Y fíjese que acá el resultado nos dio positivo. ¿Por qué? Porque acá se cogía era el signo del número mayor. A diferencia que en la multiplicación y en la división no, chicos. En la multiplicación y en la división simplemente si los dos signos son iguales, el resultado es positivo. Si los dos signos son diferentes, el resultado es negativo. Entonces, por acá podemos tener otro ejemplo. Entonces, si tenemos acá este menos 2 por menos 10, ¿sí? Entonces, lo mismo, los dos signos son iguales. Entonces, el resultado va a ser positivo. Y 2 por 10 es 20. Entonces, nos va a dar más 20 el resultado. Entonces, chicos, esto ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos en las guías anteriores, solamente lo estaba repasando porque es indispensable que ustedes recuerden esto para poder hacer estos polinomios aritméticos, porque de lo contrario, pues vamos a estar muy perdidos. Juan David y Miguel, me aparece acá que levantaron la mano. Bien puedan hablar, cuéntenme. Profe, ya no es, ya entendí. Ok, listo, vale. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí los demás? No, profe, por nosotros dos no. Ok. No. Los demás chicos, no les dé pena. No, señora, Yo profe. lo entendí bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sucede con estos polinomios aritméticos? Simplemente son operaciones combinadas. Pueden haber sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, hasta logaritmos también en una sola expresión. Pero lo que sucede es que siempre tenemos que realizarlas con un orden. ¿Y cuál es ese orden? De primeras, ¿sí? Siempre se resuelven las potencias, los logaritmos y las raíces, ¿sí? Entonces, si hay en la expresión, si hay una potencia, si hay un logaritmo o hay una raíz, ¿sí? Primero toca resolver a ellas antes de hacer otra operación, cualquier otra operación.
Luego de que resolvemos eso, entonces realizamos las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, cuando ya no quede ni una multiplicación ni una división, entonces ya podemos hacer sumas y restas. Es así de sencillo. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese orden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque universalmente ese es el orden que se trabaja. Entonces, digamos que puede que en alguna situación nosotros necesitemos hacer un orden diferente, ¿sí? Por ejemplo, digamos que ustedes son dueños de una empresa, ¿sí? Y resulta que, o bueno, coloquémosle que usted tiene una finca y resulta que allá en la finca tiene 5 obreros, ¿sí? Trabajando allá cogiendo cacao. Resulta que esos obreros ganan un sueldo. Entonces vamos a suponer que ¿cuánto gana un trabajador al día acá? ¿Alguien sabe? Cogiendo cacao o macaneando. 35 el día. 35. Listo. Entonces, digamos que sería así, ¿cierto? 35.000 el día del trabajador. Pregunto, ¿eso incluye la comida o no incluye la comida? Sí. Sí la incluye. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, vamos a colocarle un precio a esa comida. Entonces, ¿cuánto creen que vale esa comida que se le da al trabajador en el día? Pongámosle un precio. Como 20.000 pesos. Como 20.000 pesos. Listo, entonces coloquémosle que aparte, ¿sí? Usted es el dueño de la finca, entonces aparte de los 35.000 pesos que usted le va a pagar, ¿cierto? Usted se gasta también 20.000 pesos en la comida que usted le da a ese trabajador. Y resulta que entonces esos son los gastos por cada trabajador que usted tiene. Pero resulta que usted tiene 3 trabajadores, ¿sí? Entonces, pues usted se va a gastar esos 35.000 más esos 20.000 pesos en cada trabajador, ¿cierto? Y como tiene 3, entonces tendría que multiplicar eso por 3. Resulta que como yo ya les acabé de decir, las operaciones tienen un orden. Resulta que si yo no coloco este corchete o este paréntesis verde que acabé de colocar acá, si usted llega y escribe simplemente así de esta manera en la calculadora, 35 más 20, y lo escribe en la calculadora y llega y después lo multiplica por 3, resulta que esta expresión le va a dar diferente a esta. Entonces vamos a hacer como debería ser. Entonces, ¿cómo debería ser? Como lo escribí acá con este paréntesis, ¿sí? ¿Por qué con ese paréntesis? Para indicar que primero tengo que sumar, ¿sí? Entonces, en total, ¿cuánto me gasto por cada trabajador? 35 más 20, me gasto 55.000, ¿cierto? Por cada trabajador que yo contrate por un día. Me voy a gastar 55.000 pesos. Pero como ahora tengo 3 trabajadores, entonces ¿eso a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual, chicos? 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Y una 16 a 165.000 pesos si yo contrato 3 empleados o 3 trabajadores en mi finca por un día. Ahora, ¿qué sucede si yo realizo esta operación, ¿sí? Así como la acabé de colocar acá, y no coloco este paréntesis? Entonces, si la coloco en la calculadora, escribo así todo de seguido. ¿Qué sucede? Que ella llega y dice, primero tengo que hacer la multiplicación. Y llega y hace esta multiplicación de acá. Entonces dice, acá tiene estos 35 más 20 por 3, 60, y 60 más 35 da 95.
y mire que le dio un resultado totalmente diferente. ¿Sí lo ven? ¿Sí captaron la idea, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí. ¿Y cuál es el valor correcto? ¿Cuánto realmente es que nos gastamos en los 3 trabajadores? ¿Los 95 o los 165? Los 165. Ajá, sí señor, los 165. Entonces, para ese tipo de situaciones, y esta situación que les acabé de mencionar es una situación pues muy cotidiana, ¿sí? Pero para muchas situaciones que se pueden presentar, es útil saber este orden de las operaciones y saber cómo es que, digamos que matemáticamente están organizadas. Entonces están organizadas de esa manera y si nosotros necesitamos, como es acá el caso, que nosotros entendemos por este problema que estamos planteando o esta situación que estamos planteando, entonces se hacen necesarios estos paréntesis y corchetes. Sin embargo, en esta guía todavía no coloqué ejercicios con paréntesis ni con corchetes o llaves que son llamados los signos de agrupación. Acá solamente les coloqué ejercicios con las operaciones sin signos de agrupación. Entonces tenemos que seguir este orden: potencias, logaritmos y raíces, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Listo, Carol Taliana. Bien, entonces vamos a continuar con el ejemplo que tenemos ahí en la guía. Y acá nos colocan una expresión. Entonces acá voy a ser muy clara con lo que me estaba diciendo Juan David. Resulta que en esta expresión, ¿por qué lo que me estaba diciendo Juan David? Porque Juan David me preguntó acerca de los pasos que toca realizar. Entonces, mire, por ejemplo, en este ejercicio número 1, que solamente hay sumas y restas, entonces básicamente necesitamos 3, ¿sí? Digamos que 2 pasos, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? Entonces sumamos los números positivos, entonces cogemos 9 más 6, 15, más 7, 22, más 2, 24. Entonces esos son los positivos. Y ahora sumamos los negativos. Entonces sumamos los negativos, 8 y 4, 12. El resultado de esa suma es negativa, obviamente, entonces menos 12. Quedaría 24 menos 12, entonces el resultado es 12, el resultado de la resta, queda con el signo del número mayor, es decir, con el signo del 24. Entonces el resultado Profe. sería 12 positivo. Señor. ¿Aló? También ¿Sí? se pueden sumar los negativos y ¿Aló? Bien, chicos, se alcanzó a ir un poco acá la luz y por ese motivo se me cayó el internet. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señora. Los demás, Sí, señora. Sí, señora. listo, gracias. Les voy a compartirles nuevamente la pantalla. Y Juan David me estaba diciendo que se podía hacer de otra manera. Entonces, adelante, Juan David. Por favor, continúe, que no le pude escuchar por el corte de la luz. Profe, podemos sumar los positivos y sumamos los negativos y se resta el resultado de ambas sumas. Sí, Juan David, exactamente eso fue lo que yo acabé de explicar. Por eso les coloqué acá en rojo, miren, acá les coloqué en rojo que sumamos los positivos, 9 más 6, 15,
más 7, 22 y más 2, 24. Sumamos los positivos, luego sumamos los negativos, 8 y 4, 12 negativos, y luego restamos los dos números, que nos da 12 positivo, porque el 24 es el mayor entre 24 y 12. ¿Sí, Juan David? ¿Es claro para los demás? Sí, está muy claro. Ok, entonces, en este ejemplo número 1, Sí, nosotros hicimos de esta manera, ¿por qué? Porque acá no habían ni multiplicaciones ni divisiones, ni habían potencias, ni habían raíces, ni habían logaritmos, ¿sí? Pero si hay, digamos, multiplicaciones o divisiones, nos toca hacerlas antes que las sumas y las restas. Vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, por acá tenemos el ejemplo número 2. Y en el ejemplo número 2 tenemos una expresión que tiene acá una potencia y acá tiene una raíz y por acá tiene una división. Entonces, lo primero es resolver potencias y raíces. Entonces, la primera potencia es este 3 a la 2, entonces escribimos el resto igualito, entonces menos 4 igual, menos 4. Ahora 3 a la 2 es igual a multiplicar el 3, que es la base, por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces 3 por 3, 9, ¿sí? El 12 lo colocamos igualito, el 36 igualito, y ahora raíz cúbica de 125. ¿Qué número elevado a la 3, es decir, multiplicado por sí mismo, 3 veces da 125? hola. Número 5, ¿sí? Porque 5 por 5 da 25 y por 5 da 125. Entonces, por eso sale este 5. Ahora miren que ya no me quedaron más potencias ni más raíces. Si me hubiese quedado por ahí una potencia o una raíz, me tocaba hacerla primero. Ahora, luego entonces, como ya no me quedaron potencias y raíces, entonces procedo a hacer multiplicaciones y divisiones. Entonces, menos 4 lo coloco igualito. 9 por 12, entonces 9 por 2, 18. Llevo una. 9 por una, 9 y una 10 da 108. Dividido entre 36 menos 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué me quedó acá? Me quedó una división todavía, me toca hacer la división. Entonces, realizamos la división, menos 4, lo colocamos igualito. 108 dividido en 36. Fíjense que los dos números son positivos, ¿sí? Si, por ejemplo, por acá fuera menos 108 dividido en 36, entonces el resultado tendría que dar negativo, ¿sí? Porque acuérdense en que multiplicaciones y divisiones, si los números tienen diferentes signos, el resultado da negativo. ¿Listo? O si tienen signos iguales, el resultado da positivo. Entonces, 108 dividido en 36 nos da como resultado 3 menos 5. Ahora sí ya solamente nos quedaron sumas y restas. Entonces, sumamos los negativos. 4 más 5, 9, queda negativo, más este 3, y ahora ya simplemente realizamos la resta de 9 menos 3, 6, pero como el número mayor es el 9 y tiene signo negativo, entonces el resultado queda con signo negativo. Preguntas con este ejercicio número 2, chicos. Si son diferentes, es resta. Si son iguales, Si son diferentes, los signos se restan, ¿sí? Pero siempre y cuando no haya por ahí una multiplicación o una división en el medio, ¿sí? Digamos, si tengo menos 2, ¿sí? Y 5, ¿sí? Digamos acá más 5, entonces ahí sería una resta. Pero si, por ejemplo, está escrito de esta manera, ya no es una resta. ¿Qué sería? una suma. ¿Una qué? Una suma. No.
Una resta. No. Una multiplicación. Ajá, exactamente. Si tengo eso escrito de esa manera, ya no es una resta, sino una multiplicación. O si lo tengo escrito, por ejemplo, de esta manera, entonces es una división, ¿sí? O si tengo menos 3 dividido en menos 1, por ejemplo, ¿sí? Esto es una división con signos iguales. Entonces, si son signos iguales, el resultado es positivo en multiplicaciones y divisiones. En cambio, en sumas y restas, si son signos iguales, es una suma, y si son signos diferentes, es una resta. ¿Sí? Es diferente cuando es suma y resta a cuando es multiplicaciones y divisiones. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señora. Ok, inquietudes con respecto al ejemplo número 2. Ninguna, Bien, profe. ninguna. Entonces vamos a continuar con el ejemplo número 3. Entonces en el ejemplo número 3 tenemos la siguiente expresión, y si nosotros la analizamos, mire que no tiene ni potencias, ni raíces, ni logaritmos. Entonces pasamos a hacer de una vez multiplicaciones y divisiones. Entonces la primera multiplicación que yo veo es esta, veo por acá también esta multiplicación, veo acá unas divisiones, ¿sí? Entonces vamos a empezar en orden. Entonces hacemos la primera, ¿sí? Esta, entonces tenemos que colocar los otros números igualitos. Entonces 2 más 8 por 3, 24, menos 6 igualito, más 4 por 5, 20, más 20, menos 28 dividido en 2, ¿sí? Son dos números con signos diferentes, el resultado va a dar negativo, y 28 dividido en 2 da 14, dividido en 2 más 16, dividido en 2 más 16. Pero fíjense que acá nos quedó una división. Mire que acá nos quedó esta división. Entonces nos toca hacer esa división. Entonces todo lo escribimos igualito, todo igualito. Y acá simplemente colocamos el resultado de esa división, que es menos 7, porque estoy dividiendo menos 14 dividido entre 2. Signos diferentes, resultado negativo en una división. Por último, ya solamente nos quedan sumas y restas. Entonces sumamos los positivos, ¿no? 2 más 24, 26 más 20, 46 más 16, 62. ¿Listo? Y entonces nos sale acá la suma de los positivos. Ahora sumamos los negativos. 6 más 7, 13, pero pues tienen signo negativo, entonces sería menos 13, y ya finalmente realizamos la resta. Ahora, ¿cuál es el signo del número mayor? Signo positivo, entonces por eso el resultado tiene signo positivo. ¿Preguntas con este ejemplo, chicos? No, señora. No, señora. No, señora. Bien, entonces ahora vamos a pasar al ejemplo número 4, pero voy a finalizar la videollamada porque ya me está acá alertando que solamente nos quedan 2 minutos. Entonces voy a finalizarla y por favor se vuelven a unir con el mismo link. ¿Listo? Y continuamos la explicación. Sí, señora. Bien, vamos a continuar. Entonces tenemos el ejemplo número 4. Por último, el ejemplo número 4. Entonces es muy sencillo, solamente seguir los pasos. Y básicamente son 3 pasos. Resolver primero todas las potencias, raíces y logaritmos si hay. Luego resolver multiplicaciones y divisiones. Y por último, resolvemos sumas y restas. Entonces, manos a la obra. Tenemos acá el ejemplo, 5 a la 2 por 4 más 32 menos 149 más raíz de 9 por 4 menos 15 dividido en 5 menos 2. Entonces, ¿qué sucede?
digamos, ustedes podrían llegar y coger ahí en desorden como sea, y entonces llegar y decir, no, llego y sumo este 4 más 32, más fácil. 4 más 32, 36, y podrían llegar y decir, uy, 143, 149, perdón, más 3, y empezar a sumar así. Pero resulta que les van a dar resultados totalmente diferentes. Y por eso está ya estandarizado que es ese orden. Entonces nos toca seguir ese orden. Entonces primero raíces y potencias. Entonces tenemos acá una potencia y tenemos acá una raíz. Entonces lo primero que solucionamos. Mire que acá está el resultado en color azul. Lo que está en negro, mire que es igualito a como estaba arriba. Y lo que está en azul es el resultado de la potencia o de la raíz que solucionamos. Entonces 5 al cuadrado es multiplicar el 5 dos veces por sí mismo, o sea, 5 por 5. Pilas que he tenido estudiantes de grado 11 que llegan y cuando uno les dice 5 a la 2 y llegan y dicen 5 por 2, ¿sí? Y no es multiplicar esos dos números, no, es multiplicar el 5 la cantidad de veces que me diga el exponente, o sea, 5 por 5, ¿sí? Entonces, por eso me da acá 25. Ahora, la raíz cuadrada de 9, entonces es casi parecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 9. Entonces, es el 3, porque 3 por 3 es 9. Listo, ya solucionado las potencias y las raíces. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Multiplicaciones y divisiones. Entonces 25 por 4, 100. El 32 lo colocamos igualito, más 32, menos 149. Por acá tenemos una multiplicación, 3 por 4, 12. Por acá tenemos una división, menos 15 dividido en 5. Es una división con dos números de diferente signo, el resultado va a ser negativo, y menos 15 dividido entre 5 da como resultado 3. Y por último el menos 2. Y ahora ya es muy sencillo, ya solo nos quedaron sumas y restas. Entonces sumamos los positivos, 100 más 32, 132, más 12, 144 que tenemos acá. Y ahora sumamos los negativos, 149 más 3, 152 más 2, 154, pero negativo, ¿sí? Negativo. Y ahora ya hacemos esta resta y esa resta nos da 10 y le colocamos el signo del número mayor, que es el 154, que es mayor que el 144. Entonces me queda como resultado menos 10. Preguntas con este ejemplo número 4, chicos. No, señora. No, ninguna. Bien, entonces como ya terminamos la explicación, ahora ¿qué sucede? Tenemos que practicar y para eso entonces viene el taller que debemos realizar. Como les acabé de explicar, entonces la idea es que ustedes saquen en este momento su cuaderno, su lápiz, su borrador y empecemos a realizar los ejercicios, ¿sí? En este preciso momento. Entonces empezamos a realizar los ejercicios y si tienen alguna inquietud, entonces me preguntan por este medio acá en la videollamada o me preguntan por el WhatsApp y yo les voy contestando las inquietudes que tengan desde aquí hasta las 4 de la tarde. ¿Listo? Ya después de las 4 de la tarde, sí, ya entonces sería mañana, les vuelvo a contestar. Pero yo sé que pueden adelantar bastante trabajo en esta hora y cuarto que nos quedan. De aquí hasta las 4 sé que pueden adelantar prácticamente todo el taller o al menos la mitad. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, saquen el cuaderno y empecemos a hacer el primer taller. Y sé que cuando ustedes empiezan a hacer los ejercicios, es que a veces les surgen las inquietudes. Entonces, me pueden ir enviando fotos al WhatsApp y ahí vamos mirando y les voy sacando de las dudas. Entonces, voy a dejar de grabar para que pues, no quede ahí la videollamada en silencio